Lunes, 24 de marzo. La ley es santa, justa y buena. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática para hoy, y los comentarios del Espíritu de Profecía. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. De este modo, podía ser a la vez justo y justificador de quienes creen, Romanos 3:25 y 26. ¡Qué expresión de amor! En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. Lee Romanos 6:1 al 3 y luego Romanos 7:7 al 12, con especial atención al versículo 12. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la ley, incluso después de la muerte de Cristo? Romanos 6:1 al 3. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 7:7 al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y, por lo tanto, deben considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. La ley de Dios no es pecado, pero, entre otras cosas, nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Por eso, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. La ley revela, como ninguna otra cosa, nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien, confirmamos la ley, Romanos 3:31. Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo prometido en la ley y en los profetas. Por eso insiste en que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, Mateo 5:18. La ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad, Levítico 19:2, Salmo 19:7 y 8, 119, 142 y 172. A este respecto, es significativo que, según Éxodo 31:18, Dios mismo escribiera los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Escritas en piedra, estas leyes son testimonio del carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral, que se fundamenta en el amor, un tema central del gran conflicto. ¿Cómo nos ayuda este vínculo entre la ley y el amor a entender mejor las palabras de Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Comentarios del Espíritu de Profecía. En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. La fiel descripción de su verdadero estado, hecha por el profeta Natán,
movió a David a comprender sus pecados y lo ayudó a desprenderse de ellos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. La ley de Jehová, dijo él, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 19, 7 y 8, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 248 y 249. El pecado no mató a la ley, sino que mató la mente carnal en Pablo. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:1. En la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 250 y 251. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de este día. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Te invitamos para que te suscribas a nuestra página y continúes apoyando nuestro ministerio. Te deseamos un feliz día. Que Dios te bendiga.